Dejamos el mes de junio, un mes caluroso, no, lo siguiente. Mira que hemos empezado el verano muy calurosos. Ya de principio de mes, muchísima calor. Y llevamos unos días de ola de calor que es una auténtica locura, de verdad. Pues bien, venimos a refrescarnos un poquito con Javier Bleda, porque nos tiene que contar muchas historias, muchas cosas sobre este libro que acaba de publicar en Amazon. Ya podéis ir a adquirirlo, como os decía. Lo tenéis publicado, tanto el enlace para ir a adquirirlo, tanto en el chat, el primer comentario fijado, lo tenéis ahí, tanto en la cajita de comentarios, también vais a tenerlo fijado en el primer comentario, y también en la cajita de descripción, allí lo vais a tener para que podáis ir a adquirirlo. Javier Bleda, Felipe VI, el rey de los silencios. ¿Qué es lo que calla? ¿Qué es lo que esconde? Pues vamos a hablar con Javier Bleda, que nos lo tenga que contar todo. Pasamos a Javier Bleda, cambiamos la cámara. Buenos días, Javier. Ya tienes tu cámara preparada y tu... Creo que tienes el micro abierto, sí. Muy buenos días, Javier. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Pues estoy aquí pasando frío como todo el mundo. Como todo el mundo. Llevamos una ola de calor. Muy pronto empezó esta ola de calor, ¿no? Sí, pero yo creo que no es producida por el cambio climático, sino por la situación política. También puede ser. ¿Qué te voy a contar? Después de todo lo que se está liando, madre mía lo que se está liando. Entonces, claro, al final todo va calentándolo y Claro. tenemos esta olla a presión en España que es impresionante. Javier, Felipe VI, el rey de los silencios. Ahora lo vamos a desarrollar todo, qué es lo que esconde, qué es lo que calla este rey de los silencios. Pero también quiero hacer hincapié a otros libros que has sacado últimamente. Os recomiendo a todo el mundo que vaya a Amazon, que allí los va a poder encontrar. Entre ellos, por ejemplo, podemos hablar... Mira, compartimos pantalla y así lo puede ver todo el mundo también los libros que tienes ya disponibles a la venta. Así lo puede ver todo el mundo. Y quien quiera ir a adquirirlo, que vaya y lo compre. Tenemos el último, que es este que vamos a presentar hoy. Felipe VI, el rey de los silencios, Viuda súbita. Este es un pedazo de libro que os recomiendo a todos que vayáis, lo adquiráis y sobre todo prestéis mucha atención a lo que nos está contando Javier, porque nosotros ya le entrevistamos aquí en su momento hablando de este libro y causó mucha impresión porque mucha gente desconocía esta segunda historia que hay detrás de Mario Biondo, de la muerte de Mario Biondo. ¿Qué había pasado? ¿Qué tiene que ver el rey en todo esto, no? Pero lo que vamos a hacer... No quiero que ahora lo cuentes porque ya lo explicaste en su momento. Después de este directo vamos a resubir el directo que hicimos hablando con Javier sobre Viuda súbita, para que no perdáis detalle. Y sobre todo ir a adquirirlo, porque la historia que nos cuenta detrás es tremenda. Además, te reuniste con el CNI en su momento, te lo encontraste en un bar, te dijeron información y bueno, toda la historia que hay detrás que yo recomiendo a la gente que vaya a verlo. Erika Ortiz. Otra extraña muerte en la familia real. Otro libro que sacaste que también causó mucha impresión. La gente encantada con ese libro. Tenemos Su Majestad Sandra Mozarovsky. También otro libro de Javier Bleda que podéis adquirirlo. Y luego hiciste una segunda parte de muerte súbita, de viuda súbita. Porque me imagino que había más información que tenías que dar y la ampliaste en este segundo. Y estoy trabajando en la tercera parte. Madre mía, ¿más información tienes? Sí, es que esto no para. ¿Sabes qué ocurre? Que en la primera parte, en el primer libro, Viuda súbita, reflexiones sobre un asesinato, lo que conté es eso, la intrahistoria, ¿no? Lo que había más allá, ¿no? Pero luego, en la segunda parte, publiqué muchos datos que estaban conectados. Es decir, la gente no sabía que por ejemplo, pues que Guillermo Gómez Sancha, el representante de Raquel Sánchez Silva, se inventó, o sea, hizo una sociedad limitada de paja, digamos, ¿no? Para engañar a la familia Biondo con el fin de que participasen en el documental de Netflix, sin saber que lo estaba haciendo el representante de Raquel Sánchez Silva, que eso sirvió para ridiculizarlos, dejarlos como que se habían quedado tocados con la muerte del hijo, que no superaban el duelo, y en fin, quien vea el documental de Netflix, que son 3 capítulos, verá que es un documental de parte, o sea, no es un documental periodístico,
sino que es un documental hecho pues para manipular la situación, ¿no? A su vez, este Guillermo Gómez Sancha pues estaba y está con su socio Luis Velo, que no es ningún pringao que pasaba por allí, que era, en su momento fue el director general de Movistar Televisión, y que César Alierta, el presidente de Telefónica, estuvo peleando para que fuera el CEO del grupo Prisa. Que es que no es ninguna tontería. César Alierta, igual que Emilio Botín, igual que el presidente de la Caixa, eran los tres hombres fuertes, los tres pilares fuertes de Juan Carlos I, ¿sabes? En el soporte de la monarquía, ¿no? Sí, sí. Y César Alierta, para más INRI de cosas circulares que pasan, también resulta que fue... o sea, antes de morir, porque ya está muerto, antes de morir estuvo 3 años de pareja de Isabel Sartorius, la que todos apuntamos como la madre de la hija de Felipe VI. Eso es. Pues César Alierta, el capo que está detrás de Luis Velo, era la pareja de Isabel Sartorius. Y así un montón de datos, todos conectan, todos al final te llevan a la Casa Real. De una u otra manera, todo hay conexión con la Casa Real, ¿no? Te eches por donde te eches, te pilla el toro, ¿no? Y esa era la segunda parte. La tercera parte, hombre, la estoy haciendo a fuego lento porque ya es mucho más difícil coger datos, ¿no? Porque en el segundo libro puse muchísimos datos. Pero sí que, de alguna manera, todavía hay muchas cosas por sacar, y lo que sí que quiero mencionar es que todo el mundo, cuando escribí Viuda Súbita, me dijo, te van a meter una lista de querellas impresionantes, ¿no? Todavía estoy esperando la primera. Eso dice mucho, ¿eh? Eso dice mucho, porque cuando remueves el avispero, lo normal es que si no es verdad lo que estás contando, lo normal es que vengan demandas. Si remueves el avispero y tal, y la gente se incomoda y dice, pero este hombre ¿qué está contando en esta historia? Resultaría que lo normal es que te encontrases querellas y demandas. En este caso no fue así. En este caso, no solamente eso, sino para que la gente que dudaba de esa primera parte que habías escrito de Viuda Súbita, dijiste, pues mira, ¿queréis datos? Más datos. Segunda parte, ¿no? Para que la gente supiese exactamente esas conexiones de Casa Real con un crimen que nos marcó a todos. Porque fue mediático, no, lo siguiente, el crimen de Mario Biondo. Una pregunta que te quiero hacer, Javier, respecto a Viuda Súbita, antes de arrancar ya con todo lo que tenemos que hablar de tu último libro. ¿La familia de Biondo se puso en contacto contigo en algún momento después de la publicación del libro para darte las gracias o para echarte en cara, depende que cosas que habías escrito? No, mira, yo es que procuro, para no intoxicarme, cuando escribo, sea un artículo, sea un reportaje, sea un libro, sea lo que sea, procuro estar al margen de todo. Yo lo que hago es coger los datos, por una parte, o sea, soy especialista en cruce de datos, y entonces lo que hago es cruzar datos y ver dónde me llevan todos esos datos, ¿no? Que es lo que he hecho especialmente con el segundo libro. Pero por otra parte, procuro no intoxicarme con unos y con otros, ¿no? Porque, mira, el periodista, ¿cómo se llama? Bueno, un periodista italiano que entrevistó a Raquel Sánchez Silva y entrevistó también a Guillermo Gómez Sancha, pues el tipo no solamente los entrevistó, sino que tuvo que aguantar las presiones, el acoso de Guillermo Gómez Sancha y cómo se le echaron encima prácticamente, ¿no? Para que pusieran lo que ellos querían. Bueno, para que pusieran, no, porque era para la televisión italiana, ¿no? Cosa que, por supuesto, él no hizo, porque él hizo al final lo que le dio la gana, ¿no? Pero yo insisto, yo estoy al margen. Entonces, la familia, ni yo me he puesto en contacto con la familia, ni la familia se ha puesto en contacto conmigo. Es decir, Santina la tengo de seguidora en X. La madre, o sea, Santina, se enteró en otro canal de YouTube donde la estaban entrevistando, que su hijo se había entrevistado conmigo unas semanas antes de morir.
porque me lo presentó el periodista Ramón Lobo, y que su hijo me preguntó qué podía hacer una persona que se enteraba, si alguien de tu entorno más íntimo tiene una relación con alguien muy importante, ¿qué puedes hacer? Y yo le pregunto, ¿cómo de importante? Y me dice, top, lo máximo, ¿no? Y le dije, pues hay que intentar conseguir toda la información posible, imágenes, fotos, documentos, lo que sea, no para sacarlo si no te interesa, sino para garantizar tu propia seguridad, ¿no? Y sí, claro, cuando a las 3 o 4 semanas veo en las noticias que Mario Biondo está muerto, que he de decir que yo no sabía quién era Mario Biondo, ni Raquel Sánchez Silva. Cuando yo lo conocía a él, yo estaba en una cafetería con Ramón Lobo y se ve que Ramón Lobo había quedado con él para presentármelo, ¿no? Entonces, yo no lo conocía de nada ni sabía quién era. Fue a partir de ahí que empecé a investigar y a meterme en su vida. Y llegó un momento que tenía mucha información, porque claro, que yo me afectó mucho, ¿no? Tenía mucha información, me había reunido con una gente de los servicios secretos que sabía de lo que iba la cosa. Tenía muchos datos, pero me faltaba el punto de unión de todo esto, ¿no? Y cómo lo digo, cómo lo hago, o sea, ¿qué puedo hacer? ¿Dónde está la conexión directa? Y así estuve durante varios años, hasta que se publicó el documental de Netflix. Y esto es muy importante que la gente lo sepa, que en el documental de Netflix lanzaron un mensaje a navegantes, concretamente el representante Raquel Sánchez Silva. Y de ese mensaje era que aparecía la madre de Mario Biondo en una televisión italiana, hablando en italiano, naturalmente, y debajo pues ponía los subtítulos en castellano. ¿Y qué ocurre? Pues que ellos siempre han defendido que detrás de este asesinato había alguien muy importante. Incluso la hermana de Mario Biondo en el documental dice que creemos que hay un pacto entre estados. Sí, me acuerdo. Como así fue. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Que la madre de Mario Biondo dice, las últimas palabras que se ven de esas imágenes de la tele italiana, dice, creemos que hay una persona muy importante, más o menos, ¿no? Aproximadamente. Creemos que hay una persona muy importante detrás de él y, en fin, digamos que se está protegiendo a esta persona, ¿vale? Eso se pone en castellano. Segundo siguiente, aparece Felipe y Leticia, ya de Reyes, 2 años después del crimen, 2 años después, entrando a las instalaciones de Mediaset de Telecinco para celebrar el 25 aniversario de la cadena. Que aparece también Soraya Sáez de Santa María, que era la vicepresidenta, y en aquel momento se había quedado ella como responsable de los servicios secretos también. Y encima de la cara de Felipe sigue estando el subtítulo, digamos que se está protegiendo a esta persona. Yo me acuerdo que cuando me dijiste eso, la vez que estuviste aquí, me tragué otra vez el documental. Porque yo eso no me había quedado, no me había percatado. Y me tragué otra vez el documental y te tuve que decir que sí, que tal cual lo que estás contando es tal cual. Sale así en el documental. No sé si es un fallo de producción, que ya me extraña con el dinero que hay detrás de un documental de este calibre, o si fue como un mensaje subliminal, ¿no? Que ahí te lo suelto, ¿no? Para que sepan un poco por dónde va. Claro, mira, ahora cuando hablemos del libro de Felipe, te contaré otro mensaje subliminal que hubo en su momento relacionado con Felipe, ¿no? Los mensajes subliminales o mensajes a navegantes siempre han estado ahí, ¿no? Y yo te lanzo un mensaje y tú lo pillas o no lo pillas, pero vamos, es muy difícil no pillarlo. La gente normal que no sabe, que no relaciona una cosa con otra, pues no piensa que es que se ha quedado ahí, ¿no? Sí, que no caes, que no lo relacionas hasta que alguien te lo dice. Oye, mira, esto es curioso, se está diciendo que hay esto detrás y fíjate lo que aparece aquí. Fíjate, ¿no? Y además un documental que, como bien has dicho, parece que está servido por Raquel, o sea, está preparado por Raquel. Ese documental tuvo muchísimas críticas, muchísimas, porque decían que solamente estaba de un lado, de una parte, y no hablaba de todo lo que había ocurrido realmente o de todo lo que se pensaba que podía haber pasado, ¿no? Incluso la madre y la familia de Biondo pues estuvieron muy en contra de ese documental al final. En fin,
Pero no venimos a hablar de vida súbita. Para eso yo os recomiendo que vayáis a comprar el libro de vida súbita, y ya no solamente el de vida súbita, sino la segunda parte también de vida súbita, porque hay más datos que nos introduce Javier Bleda en ese libro. Yo... Perdona, hay una cosa también que la hablaremos otro día si te apetece, pero el libro de Su Majestad Sandra Mozarovsky Sí. es la primera desde que ella murió, que se cuentan todos los datos con nombres y apellidos. Lo estamos pinchando para que la gente lo vea la portada y vea que puede ir a adquirirlo a Amazon. Aquí lo tenéis, Su Majestad Sandra Mozarovsky. Es la primera vez que se cuenta todo con nombres y apellidos. No es ninguna broma. O sea, mi amigo era Antonio Izquierdo, el director del periódico El Alcázar. El Alcázar, para el que no lo sepa, por temas de edad, era el periódico de cabecera de toda la gente del franquismo, ¿vale? De todos los policías, de todas las cloacas, de todos los militares que quedaban también después de la muerte de Franco, ¿no? Y era el periódico de cabecera. Él realmente, su redacción, más que, o sea, su despacho, más que en el despacho del periódico, estaba en los bares, que iba a tomar cosas con unos y con otros, todos policías, espías, agentes secretos y tal, ¿no? Y esto, como tú comprenderás, a Juan Carlos lo puso Franco. No, era la continuación de Franco en aquel momento, ¿no? Sí. No puedes llegar y ponerte a decir que Juan Carlos está detrás del asunto este, ¿no? No puedes decir eso, porque te cierran el periódico, por muy periódico franquista que sea, te lo cierran al día siguiente y a ti te meten en la cárcel, ¿no? Pero sí que investigaron el asunto, sí que lo investigaron. Y por supuesto que Sandra Mozarovsky estaba embarazada de 5 meses. Y faltaba un punto ahí en todo esto para, digamos, confirmar el embarazo. Y resulta que mira por donde menos te lo esperas, salta la liebre. TNTV, es un canal de televisión que hay en internet, hizo un documental sobre Sandra Mozarovsky, precisamente más o menos cuando yo saqué el libro. Y resulta que se van creo que a Sevilla, que es donde está la hermana de Sandra viviendo, pues su marido tiene allí, bueno, y ella también, negocios de confiterías y cosas de esto. Y entonces, por los reporteros, la reportera en este caso, ya sabes cómo son, que se meten por todos los lados, que preguntan qué tal. La hermana de Sandra salió a la puerta que ella no quería saber nada, qué tal. Pero luego se fueron a una de las confiterías y entrevistaron a la cuñada. Ya sabes que los cuñados nunca nos defraudan. El cuñado, la cuñada, es verdad. nunca nos defraudan. Y entonces la cuñada va y dice, desde luego, mi cuñada nos dijo a todos, se lo dijo a mi hermano, y nos dijeron a todos que Sandra estaba embarazada de 5 meses. Eso fue maravilloso. Eso fue un momento de que el cielo se abría. Sí, sí. ¿Sabes? Y uno veía la luz. Digo, eso fue absolutamente, porque fue la confirmación, ¿no? Pero, sin embargo, en el libro se recogen muchísimos datos que me dio Antonio Izquierdo, más otros que fui buscando yo después, donde se pone con nombres y apellidos. No creamos que simplemente cogieron y la tiraron, porque ella primero estaba de acuerdo en abortar, en irse a Londres y todo eso. Después resulta que cuando empezó a dar pataditas, a moverse, no pataditas, todavía era pequeño, pero empezó la cosa a moverse un poco, le vino el instinto materno y dijo que no abortaba. Y eso fue lo que hizo que le mandasen allí un par de pringaos y los pringaos se les fue la mano. Se le fue la mano y ella acabó cayendo. Pero luego el que los mandó, al que le habían mandado que los mandase, que era un capitán de la Policía Nacional, se enteró de lo que había hecho, porque él no tenía ni idea. Él se pensaba que era una chavalita de estas actrices de destape, que se había liado con un rico y que le habían pedido el favor a la policía de, oye, soluciona el problema. No sabía que el rico era Juan Carlos. Y no sabía, porque concretamente este capitán era de los involucionistas, era de los anti-Juan Carlos, ¿vale? Y además era conocido. Bueno, pues, ¿qué pasó? Que cuando se enteró, dio un puñetazo en la mesa y dijo, mi honor y mi religión están por encima de todo. Y el tío lo iba a cantar. Hostia. Filtraron su nombre a los grapos, que eso se hace muy a menudo, parece mentira,
pero se hace muy a menudo, filtraron su nombre a los GAPRO, porque además el jefe de la Brigada Nacional de Información era el que tenía un tipo infiltrado en los GAPRO, todo eso está documentado en el libro, ¿vale? Y mataron al policía en un atentado muy famoso que hubo en España y está todo documentado, ¿no? Y luego los fulanos estos se tuvieron que largar, los que habían tirado a Sandra Mozarowski, se tuvieron que largar y también acabaron con la vida de un taxista que se enteró de una conversación que estaban teniendo y mataron al taxista. Al taxista luego pusieron que había sido un crimen de la extrema derecha porque el taxista, esto en el norte, porque el taxista era colaborador de ETA y tal, ¿no? Mentira. Ese taxista jamás no sabía nada de ETA ni nada de nada, más allá de lo que puedas saber tú, lo que puedas saber yo, ¿no? O sea, lo manipularon todo para que pareciera un crimen de la extrema derecha, ¿no? En fin, hay tantos y tantos y tantos datos en el libro que es abrumador. Y hay mucha gente viva de la que menciono, ¿eh? Tampoco nadie se ha movido, nadie ha dicho ni pío, ni se ha meneado el tema, ni Casa Real dice nada, porque Juan Carlos estaba detrás. No digo que Juan Carlos la mató, naturalmente. Juan Carlos lo que hizo fue ir llorando al marqués de Mondéjar, que era el jefe de la Casa Real, llorando entre comillas, diciendo no sé qué hacer, ahora esta no quiere abortar, ahora tal y cual. Y el marqués de Mondéjar, que era un militar y estaba hasta las narices de Juan Carlos, pues habló con Adolfo Suárez para ver cómo lo podían arreglar. Pero cosas así hay muchísimas que han pasado, ¿no? Entonces está absolutamente documentado con pelos y señales. Madre es un libro muy importante. Pues ahí lo tenemos presente también, ya lo sabéis, no solamente el de Vida Súbita, que es el que hemos hablado anteriormente, ni tampoco el de Felipe VI, el Rey de los Silencios, que es el que vamos a presentar hoy, vamos a hablar hoy, el de Erika Ortiz, sino también, como él decía, el de Sandra Mozarowski. Bueno, que la gente vaya y los adquiera, porque al final toda la información aparece en el libro y si lo lees pues tendrás toda la información de lo que realmente nos quiere contar Javier Bleda en esos libros. Pero hoy nos toca presentar Felipe VI, el Rey de los Silencios. ¿Por qué lo has titulado de esta manera? Porque caña mucho. Muy sencillo, porque a la hora de titular tenía varios titulares encima de la mesa, pero llegó un momento en que dije, bueno, pero si en realidad este hombre lo que hace es callarse ante todas las cosas que han estado pasando, no desde que era un niño, no estamos hablando de cuando Felipe pensaba que Franco era su abuelo, porque obviamente veía muchísimo más a Franco que a su abuelo, que a don Juan de Borbón, ¿no? Entonces, no me refiero a eso porque era un niño, pero cuando ya eres mayor de edad, ya has estado en los 3 ejércitos, ya te has sacado una carrerica por lo menos, ¿no? Entonces ya tienes una opinión, ¿no? Ya tienes una capacidad de discernimiento. Entonces, a partir de ahí, ha vivido muchísimas cosas que han pasado para las que cualquier persona podía haber reaccionado, menos él. Cualquier persona que le pase a ti, te pasa lo mismo que a él o a mí y reaccionamos, menos él. ¿Por el bien de la monarquía? Por el bien de... No, si hubiera reaccionado, habría sido por el bien de la monarquía. Cuando te callas y dejas que las cosas se vayan pudriendo poco a poco, es cuando la cosa va a peor, ¿no? Y no hay más que ver el camino de su padre, ¿no? Entonces lo he titulado El Rey de los Silencios por todas las cosas que ha sabido y sigue sabiendo y se calla y no pasa nada. Es decir, aparece en todas partes que tu mujer se está acostando con no sé cuántos tíos, y especialmente con Jaime del Burgo, que dice en una entrevista en el periódico argentino Clarín que esto es que para mí me dejó muy impactado y me encantó, ¿no? Que dice, no, Jaime del Burgo dice, no, si Leticia era mi mujer, en todo caso el amante sería Felipe. Era maravilloso. Cierto. Esto es maravilloso. Cierto. Absolutamente maravilloso. Y lo has tenido allí, en tu palacio. Le has puesto una habitación allí. Entraba y salía cuando quería. Se casó luego con Telma para poder seguir con el juego. En fin, aparece por todas partes con pruebas y con datos. Si tu mujer se está acostando con este, con el otro, estamos hablando
no de una mujer cualquiera, estamos hablando de la reina, estamos hablando de la mujer del jefe del Estado. Estamos hablando de una mujer que se ha casado por la Iglesia con un rey católico, porque España puede ser un país laico, pero la monarquía no, la monarquía es católica desde hace muchos siglos y seguirá siendo católica por la tradición que tiene, ¿no? Entonces, si aceptas ese juego, ¿no? Si aceptas el juego de, bueno, recordemos que Sofía, que era ortodoxa, se tuvo que hacer católica también, ¿no? Entonces, si aceptas ese juego, lo que no puedes hacer es ir de reina católica, por ejemplo, en la entronización del Papa Luis XIV, ella fue de blanco aceptando el juego del derecho a portar el blanco como reina católica, que muy pocas lo tienen. Se llama el privilegio del blanco, técnicamente hablando, ¿no? Pero luego resulta que vas de reina católica, pero no sigues la liturgia, o sea, ni siquiera te santiguas, nada. No haces absolutamente nada relacionado con la misa, como lo hace siempre que va a otras historias, a otras ceremonias católicas. Ella no hace nada para demostrar que ella es atea, para demostrarlo. Sin embargo, como ella es muy ella, pues se viste de blanco y acepta esto del privilegio del blanco, ¿no? Como reina católica. Entonces, y él no dice nada, y él sigue esto que a mí me da igual desde un punto de vista personal, pero afecta a millones de personas que son católicas y que entienden que hay unas normas que hay que cumplir con la Iglesia y que si tu propia reina no las cumple, pues mal ejemplo está dando, ¿no? En fin, lo he titulado así el libro por tantas y tantas cosas que él se calla, sabiendo que no están correctas y se calla, ¿no? O ahí tienes, por ejemplo, cuando la movida aquella en Palma de Mallorca, sí, a la salida de la iglesia, que a ella se le metió por narices que no se hacía la abuela la foto con las niñas y no se la hizo. Y estaba Juan Carlos delante, estaba Felipe delante, y la que se lió, todo el mundo lo recordará, y cómo, que esto fue terrible, pero te demuestra cómo Leonor llevará el mismo camino, cómo le ordenó a su hija Leonor, la futura reina, que quitase el brazo de la abuela de encima de su hombro, y cómo la otra lo hizo violentamente. Se lo quitó violentamente el brazo de la abuela, ¿no? Y no le dices nada. O sea, a cualquier persona le echan la bronca si se ha puesto a la derecha o a la izquierda para la foto, y aquí resulta que montas un espectáculo que dio la vuelta al mundo y nadie dice nada y te callas. ¿Sabes al final dónde está el secreto? El secreto está en algo que salió hace unos días, de las famosas conversaciones que grabó, que están judicializadas, que grabó Villarejo a Ana Rosa Quintana, sí, que no era por Ana Rosa, era en realidad por su marido, ¿no? Pero bueno, la pilló ahí diciendo, ella está como una cabra. No, ella está loca, pero loca como una cabra. Y el tontolaba, que esto es muy manchego también, el tontolaba no se puede divorciar porque ella sabe muchas cosas. Sabe demasiado, sí. Sabe demasiado, ¿no? Entonces, ese es el resumen de todo, de por qué son los siguientes, ¿no? La dedicatoria que pones en el libro, ¿vale? Yo imagino que es un aviso a navegantes. A quienes queriendo ver un rey, no sé lo que ven. A los que saben que las coronas son hereditarias como la forma de actuar. A los servicios secretos del Estado que siguen siendo cómplices. A los monárquicos están en su derecho. A los fabricantes de pasminas para pechos y cuellos. A los silencios, protagonistas reales de este libro. Ya esta es la dedicatoria, y aquí ya empiezas a calentar un poquito todo lo que vas a contar. ¿Qué es lo que realmente calla el rey? ¿Qué es tan potente y tan fuerte? ¿Qué es lo que nos explicas o nos vas a explicar en este libro? Para que tengamos este titular, El Rey de los Silencios, y para que haya esa dedicatoria tirando dardos, no sé a quién, pero vas tirando dardos a muchísima gente. Bueno, los servicios secretos, por supuesto, siguen actuando como siempre fuera de sus funciones. Los servicios secretos están para captar posibles amenazas externas contra España. Terrorismo, espionajes, cosas así, ¿no? No están para solucionarle problemas de bragueta a Juan Carlos I, ni están para solucionarle el mismo tipo de problemas a Leticia o el mismo tipo de problemas
de Bragueta a Felipe. Con otras braguetas posiblemente también. Entonces, los servicios secretos siguen estando fuera de sus funciones y, de hecho, es más que desde que está Felipe, y esto no lo digo yo, esto lo cuenta el periodista Fernando Rueda, que es un gran experto en servicios secretos, lo cuenta en su libro Al servicio de su majestad, que dice que se ha creado un ente especial, ¿no?, dentro de los servicios secretos para la protección de la monarquía. Así nos entendemos, no para la protección de los que van alrededor de guardaespaldas y tal. No, eso es la Guardia Real o la policía y tal. No, para la protección que no se ve, ¿vale? Para las cosas estas que hay que vigilar, que no vayan a hacernos daño. Para los trapos sucios. Exactamente, sí, para los trapos sucios, nunca mejor dicho, ¿no? Lo de las pasminas para pechos y cuellos lo digo porque mi libro de Viuda Súbita, segunda parte, se subtitula 2 pasminas, una historia. Y es porque, uno, de alguna manera, la pasmina en el pecho de Leticia, que se hizo en plan cutre en un cuarto de baño, sí, para mandarle el selfie a Jaime del Burgo, sí, y la pasmina que le pusieron a Mario Biondo después de asesinarlo para colgarlo y aparentar que se había ahorcado colgándose de una estantería, ¿no? Entonces, por eso hablo de las pasminas y luego cuento algunas cosas de esto, ¿no? Al final resulta que hay muchos datos que nos llevan a pensar que el rey tenía que haber dicho algo. Mira, yo desde hace ya mucho tiempo, bueno, estamos hablando de que publico un artículo de una revista que se llama gay.it, que es una revista gay italiana. Además publico el artículo traducido al castellano, pero también el original en italiano. En 2001 publicaron ese artículo y sigue colgado. Además pongo el enlace ahí en el libro. En 2001 publicaron el artículo hablando sobre mí, porque yo me quedé sin trabajo, me despidieron de director de la revista que dirigía por hablar sobre la homosexualidad de Felipe. Y muy bien acertado esto que escriben los italianos, diciendo, oye, lo que no entendemos es por qué, esto lo ponen al final, por qué si Javier Bleda no ha dicho que el príncipe sea homosexual, lo que ha hecho ha sido recoger información, cosas, recoger lo que ya había en el mercado, ¿no? O sea, en la calle, ¿no? Y alguna persona me ha dicho, oye, pero es que el rey tiene derecho a una privacidad, aunque sea rey, y tiene derecho a la libertad, a ser homosexual o no ser, o ser lo que le dé la gana. Faltaría más, claro que sí, estoy de acuerdo, pero hay un punto de discriminación entre lo que tú tienes derecho y cuando ese derecho se convierte en un problema de Estado. Para poner, que esto todo lo cuento en el libro, ¿no? Para poner a los escuchantes en antecedentes, te lo digo brevemente. Mira, en 1997 salió el famoso vídeo de Pedro J, el vídeo sexual de Pedro J. Yo estaba muy cerca de aquello, porque fui yo el que lo saqué. Yo era el director del diario ya, y yo saqué el vídeo de Pedro J en mi periódico como autodefensa, porque Pedro J decía que nos lo habíamos inventado, que lo habíamos falsificado, y claro, detrás de mí había 300 empleados en el periódico ya, entre la gente de la rotativa, los periodistas, los de administración, 300 personas que se iban a la calle si no lo habíamos inventado, porque la gente rápidamente deja de comprarte, ¿no? Y Pedro J, que en aquel tiempo, perdona, en aquel tiempo tenía muchísimo poder. Era Dios, era Dios. Y la prueba de que era Dios es que era el encargado de los empresarios del Opus, era el encargado de ir en nombre de ellos al Vaticano. Madre mía. Imagínate. Entonces, incluso hay una foto muy buena de Aznar, Ana Botella, no sé si está Rodrigo Rato también, no me acuerdo, pero y Pedro J en Carabaña, en el pueblo de Carabaña, en un balcón, mientras pasa la procesión del Corpus, ¿no? Entonces, claro, que Pedro J, que era Dios en aquel momento, no se parecía en nada al Pedro J de ahora. O sea, el poder que tenía, a lo mejor ahora tiene más poder, pero el poder que tenía entonces real era brutal.
brutal, absolutamente brutal. Y no solo él, sino que había muchos medios que lo apoyaban totalmente y era al final pues como un ejército, ¿no? Y era por los dos bandos de siempre, la derecha y la izquierda. Este estaba en aquel momento del lado de la derecha. Y el poder que tenía era absoluto. Y de repente, un día aparece en la cadena SER Rafael Vera, secretario de Estado de Seguridad, diciendo: sabemos a lo que dedica el tiempo libre Pedro J. Ramírez. ¿Por qué? Porque Pedro J. había amenazado con publicar la operación Mengele, los datos de la operación Mengele, que consistía en que los servicios secretos secuestraban a mendigos, los metían en maleteros, le ponían un narcótico que estaban investigando, estaban probando, para ver cuánto aguantaban, con el fin de luego poder secuestrar presuntos etarras de la misma manera con el GAL, que era el momento caliente, había sido el momento caliente del GAL. Y entonces Pedro J. sabía todos esos datos y lo iba a publicar. Y por eso dijo el otro: sabemos a qué dedica el tiempo libre Pedro J., ¿no? Secretario de Estado de Seguridad. Al final resulta que el vídeo cae en mis manos y lo publico. Aquello fue un escandalazo, que vinieron a entrevistarme hasta de Japón, que la Audiencia Nacional abrió el caso, judicializó el caso y nos trataba como banda terrorista. Cuidado. Ya ves. Como banda terrorista. A mí, a Goñi Tirapu, el gobernador civil de Guipúzcoa, a Ángel Patón, asesor de Felipe González, al tipo que se metió dentro del armario con la cámara, ¿sabes? A Superancia Rapura, que estaba acostándose con Pedro J. en el vídeo, en fin, a Emilio Rodríguez Menéndez, al abogado del general Galindo, en fin, un lío que nos armaron allí cojonudo, cuando yo realmente no había intervenido en toda esa historia. Yo lo que estaba intentando era defender, a mí me cayó el vídeo en las manos y estaba intentando defender a mis empleados para que no me cerrasen el periódico. Coño, no, mira. Y como periodista es normal que tú tienes esa bomba y lo primero que piensas es: la voy a publicar. Claro, sí, pero es que, ¿sabes? Yo tenía una losa sobre mí. Y es que antes de entrar yo de director del periódico, había otro director que se llamaba José María de Juana, un periodista muy conocido entonces, ¿no? Y este tal José María de Juana debe ser que no era un tipo que gustaba de contrastar las noticias, y Emilio Rodríguez Menéndez le coló una pepa buena. Y es que se había encontrado en Argentina a Antonio Anglés, al de Alcázar. Sí. Y en realidad era un modelo que había contratado, ¿sabes? Y para hacer una entrevista, y claro, tú de lejos le pones a uno con una cámara así de lejos, tal y tal, no sabes si Antonio se parece, ¿sabes? No sabes y quiso vender esa burra en el periódico, la exclusiva, y aquello fue una bomba, ¿no? Informativa, porque además como él era el abogado de policías del caso Nani, que lo habían tirado por la ventana ahí en la Puerta del Sol y todo esto, pues al final, o sea, que lo habían hecho desaparecer, vamos, lo mataron, pues entonces tenía también acceso a las huellas de Antonio Anglés. Entonces él puso que las mismas huellas que aparecían en el vaso de que se había tomado el refresco con él eran las mismas que de Antonio Anglés, todo el rollo, ¿no? Fue luego la revista Interview la que al poco tiempo desmintió todo y descubrió la mentira, ¿no? Entonces eso pasó antes de llegar yo al periódico con este director que no contrastó la pepa que le estaba metiendo Rodríguez Menéndez y lo publicó. Y entonces, claro, ya habían publicado una cosa falsa, el diario Ya, una cosa muy gorda, falsa, que además afectaba a los sentimientos de mucha gente. Pues 2 meses o 3 meses después, más o menos, aparezco yo con una película como la del vídeo de Pedro J. ¿Y quién se la va a creer? Claro. Y claro, y todos decían, claro, si publicaron lo de Anglés, pues ahora esto, ¿no? Y claro, fue a partir de la presión que yo hice de artículos diarios satíricos, que es mi especialidad, escribir de una manera así dura, pero que parece de broma, donde yo acusaba, por ejemplo, mira, todos los días, Pedro J., antes de bajar de su casa, o sea, bajaba de su casa, se metía en el coche y los guardaespaldas le daban los periódicos del día comprados en el kiosco al lado de su casa, ¿no? Incluido el Ya. Y el primero que leía era el Ya. Pero ellos leían antes, mientras bajaba Pedro J.,
leía en los periódicos. Y entonces yo acusé a los guardaespaldas de Pedro J, los acusé de ser ellos los máximos responsables de lo que le había pasado con el vídeo. Y después de soltar todo el artículo, al final pongo, y son los máximos responsables porque ellos son los que le tenía que guardar la espalda. Y el culo, ¿dónde está? En la espalda. Y no se lo guardaron. Y claro, se partieron de risa los tíos, pero al otro pues no le hizo ninguna gracia. Entonces, ¿qué ocurre? Que vas todos los días, pumba, 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 y llega un momento en que haces temblar a Pedro J. Lo haces temblar de verdad, porque la Casa Real le cerró las puertas, porque Aznar ya no jugaba al pádel con él. ¿Sabes? En la Moncloa le cerraron las puertas, porque a mí venían a entrevistarme de Colombia, de Japón, de todas partes, y nos montaron un circo mediático increíble, ¿no? Y eso le hizo temblar a Pedro J. ¿Y qué hizo Pedro J? Porque, como tú bien has dicho antes, tenía toda la información del mundo. Pues un mensaje a navegantes, como lo de Mario Biondo, un mensaje a navegantes. Ese mensaje fue decir a dos de sus viñetistas más famosos, hacerme este chiste. Y entonces hicieron una viñeta donde se veía a Juan Carlos y a Felipe. Y pone, papá, ahora que se ha casado Cristina, tengo dos noticias que darte, una buena y otra mala. ¿Y cuál es la buena? Pues la buena, que me caso. ¿Y cuál es la mala? Y se ve a Felipe así, corriendo, y dice, que me caso con Alberto de Mónaco. O sea que ya en aquel tiempo, ya Pedro J ya sabía de esa presunta homosexualidad de Felipe VI. Y para él no era presunta, porque Pedro J se movía en ese ambiente. Ten en cuenta que después de haber publicado el vídeo, yo no paraba de recibir travestis y cosas así que venían a contar mi historia de Pedro J. Ajá. Incluso nosotros llamábamos a Cerdán y Rubio con los travestis delante, diciendo, oye, que tengo aquí a esta persona que me cuenta esta película, que tal y tal, y entonces nos llamaban después, dile que no sea tonto, que no se meta en líos, que le pagamos el viaje a Miami, le ponemos un apartamento allí, le damos dinero para que se mantenga allí y su vida puede cambiar totalmente. O sea, para quitárselos del medio, ¿no? Fíjate, y eso tengo... Tú fíjate una cosa, Diario El Mundo, que es de derechas y en aquel tiempo también era de derechas, que filtrasen en una viñeta, que hicieran el chiste en una viñeta hablando de la homosexualidad del rey, ya era muy llamativo y alarmante, ¿no? Porque además de no solamente que fuera de derechas, también es muy monárquico el Diario El Mundo, ¿no? Porque está muy con el Estado y muy con el país. Dani, no se podía hablar del rey entonces. Cualquier cosa que tú publicabas, la Casa Real, el Departamento de Comunicación te machacaba enseguida, estaba encima de ti. No se podían decir cosas duras del rey en aquel momento. De hecho, tengo yo un caso concreto de un redactor jefe mío que yo hice un artículo durísimo porque Juan Carlos había ido a Ceuta o a Melilla, no me acuerdo, era el 500 aniversario de la ciudad y tal y cual, y entonces yo dije, vas al 500 aniversario a echar el discurso, pero ¿cuánto tiempo hace que no has ido? Nunca. Nunca has ido. Vas ahí a hacer el paripé, pero los tienes que se lo está comiendo Marruecos y no estás haciendo nada. En fin, un artículo duro, ¿no? Y el redactor jefe, ¿qué hizo? Se largó, luego puso una denuncia y al final acabó aquello siendo sentencia firme del Tribunal Supremo o incluso del Constitucional, que decía que tenía derecho el redactor jefe a irse porque iba en contra, lo que yo había escrito, en contra de sus principios. O sea, imagínate, porque yo había escrito mal, hablando mal del rey. Y entonces, que iba en contra de sus principios, fue alucinante. Claro, aquello fue un palo también para todos los medios de comunicación, porque dicen, es que, vamos a ver, si tú estás en este periódico, por ejemplo en El País, que es una línea de izquierdas, y tú eres de derecha porque necesitas trabajar y te has metido aquí para que te paguemos un salario, pues tú tendrás que escribir en la línea de izquierdas. Pero si de repente un día dices, pues me voy, además me vais a dar una indemnización, porque escribir de izquierdas, y yo soy de derechas, ¿no? Pues fue alucinante, ¿no? Bueno, el caso es que el asunto aquel de la viñeta, insisto, no fue una tontería, no fue cualquier cosa, fue un mensaje a navegantes total y absoluto. Luego salió otro vídeo
de Pedro J. con 2 niños menores, pero aquel vídeo no llegó a ver la luz porque realmente, yo sí lo vi, pero realmente yo mismo no podría mencionar si era cierto o no. Yo mismo no podría decir si era cierto. ¿Salió un vídeo haciendo el qué con esos menores? Te lo puedes imaginar. ¿En serio? Hostias. Diciendo, esto es mejor que el agua bendita. Hostias. Madre. De hecho, yo estaba dando una conferencia en la Universidad San Pablo CEU y apagué el teléfono, naturalmente. El que me presentó a mí para dar la conferencia era el jefe de economía del diario El País. Y al salir tenemos un montón de mensajes en el contestador, de EFE, de la cadena SER, de un montón de sitios, preguntándonos si podíamos confirmar si habían detenido a Pedro J. por el vídeo de los niños. Insisto, el primer vídeo, el famoso vídeo de Superancia, si Pedro J. hubiera seguido insistiendo en que no era él, a lo mejor habría llegado a colar de que no era él. Lo que pasa es que para denunciar que se estaba atentando contra su privacidad, entonces tenía que reconocer ante la juez, que lo hizo ante la juez revuelta del Juzgado de Instrucción 28 de Madrid, reconocer que era él. Porque si no eres tú, no es tu intimidad, ¿comprendes? Entonces tuvo que decir, a ver, vamos a ver el vídeo. ¿Es usted este que sale en el vídeo? Sí, señoría, soy yo. Entonces sí es tu intimidad, ¿vale? Eso en el primer vídeo. El segundo vídeo, pero insisto, el vídeo es tan malo, que es muy difícil. Si él hubiera querido, podía haber dicho que estaba falsificado, que era otra persona y tal. Fíjate, Cerdán, que está declarando hoy en el Supremo, que dice que todos los audios que son hechos con inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no? Bien, mira, si alguien quiere ver la mala calidad del vídeo, puede buscar o puede ir a mi blog, que no me acuerdo ahora en qué fecha lo puse, pero en algún lado está, javierbleda.com, o puede buscar en internet el vídeo Periodistas, el negocio de mentir. ¿Vale? Periodistas, el negocio de mentir. Este vídeo está hecho por la misma editorial que hacía en el Egging, por la misma editorial que hizo Un rey golpe a golpe, que también mencionó lo de las viñetas y lo de la homosexualidad del rey en el año 2000. Es la editorial de ETA, la editorial que nos marcaba a todos los periodistas como objetivos. A mí me sacaron 13 veces en Ardi Belza, la revista que quería decir Oveja Negra, y me sacaron también en ese vídeo, ¿no? Bien, en este vídeo de periodistas, no sé si es fácil encontrarlo, yo sí lo tengo en mi blog. Si ya no, lo tengo, ya. Mira, estoy compartiendo ahora mismo la pantalla para que la gente lo pueda ver, javierbleda.com, y tenemos periodistas, el negocio de mentir, tenemos aquí el vídeo, y bueno, dices, la revista vasca Ardi Belza, Oveja Negra, dirigida por Pepe Rey, tenía una doble vertiente en su labor informativa y por una parte hacía reportajes al uso, como cualquier otro medio de comunicación, y por otra marcaba objetivos por la organización terrorista ETA, es decir, todos los que de una u otra manera salían en sus páginas, especialmente si éramos periodistas. Teníamos más papeletas para recibir una bala o una bomba por cortesía de la banda que cualquier otro mortal común. Bueno, y aquí ya tenemos el enlace para que la gente lo pueda ver. Lo voy a pinchar, lo voy a poner también en el chat, porque si la gente quiere ir a ver el vídeo este que nos estás contando, pues que lo pueda pinchar, lo pongo ahí en el chat y así ya lo ponemos. Si miras ahí en mi artículo, pone el minuto en que aparezco yo y en el que aparece el vídeo de Pedro J. Bueno, no me acuerdo, es que no me acuerdo ahora mismo del minuto. 23, te lo digo ahora mismo, si lo tenemos aquí. 23:11. 23:11 puede ser. Javier Bleda. Sí. Aquí. Falangista, es director de las revistas Artículo 20 y MC, Mario Conde, y del diario Ya con el abogado Emilio Rodríguez Menéndez. Espérate, si quieres, lo pinchamos y lo vemos. ¿Quieres que lo ponga? Vale. Pues mira, vamos para atrás y lo pinchamos y así lo vemos. Minuto 23. Bien. Después de sacarme a mí junto a Barrio Nuevo, a Vera y a Agustín Valladolid, que era el jefe de prensa del Interior, que me estaban marcando como si yo fuera de GAL. Sí. ¿Sabes? Por eso ponen todo lo que ponen ahí de mí. En esos 4 que aparecemos éramos la banda de Interior, digamos, ¿no? Acto seguido aparece un trozo del vídeo de Pedro J. Pues espera un segundo porque voy a intentar compartirte la pantalla para que tú también lo puedas ver.
A ver si me deja por aquí compartirte la pantalla. A ver. Si lo puedo compartir. Aquí está. Vamos a compartirlo. Creo que ahora lo estás viendo, ¿verdad que sí? ¿Ves la pantalla? Exacto. Bien. Exacto. Pues vamos a escuchar a partir del minuto 23:08, que es donde aparece tu nombre aquí en este vídeo de Periodistas el negocio de mentir, del año 2000. Prestigiarle, encargaron la grabación de un vídeo porno erótico. Ahí está el vídeo de Pedro J. Pedro J. llegó a considerar su esfínter como la víctima 29 de los GAL. Reaccionó impetuosamente contra el montaje y contra quienes se hicieron eco del mismo. El de solo aparecen esas imágenes perro no come del carne vídeo de de perro. Pedro J. Sí. Quizá la entrevista siguiente, Me parece, no estoy seguro si aparece alguna más. A ver, déjalo unos un segundos medio más. A ver. vinculado empresarialmente a El País como es la SER, sea suficientemente ilustrativa. De negociar. ¿Cuánto hace que te decapitaron a ti? A mí me han decapitado muchas veces. ¿Cuándo? No, en La Antena primera, 3. la segunda, la tercera, la No, cuarta. la última. Era Pues fue en 90 y... diciembre del 97. 97, entonces 99. No me decapitaron, me 3 decapitó años el hace. señor Pedro J. Ramírez. Bueno, en todo caso, el que No es un hombre la amenazante. persona que llevaba el corpiño rojo era Pedro J. Y la otra es Superancia Rapú, ¿no? Entonces el vídeo no dura mucho. La verdad es que el vídeo original no dura mucho, porque el tipo que había dentro del armario era gigante y tenía que estar encorvado, no había luz, era un agujerito, era una cámara de esas antiguas y tal. Y realmente ahí fue una pillada total que le hicieron a Pedro J, ¿no? Y esto lo vendió, estos de Egin y de Ardi Belza lo vendieron como una jugada del GAL a Pedro J, ¿no? Me metieron a mí y eso, bueno, el fiscal general del Estado tuvo que intervenir y puso una querella general contra todo esto, ¿no? Contra, para defender a todos los que aparecíamos en ese vídeo y tal, ¿no? Porque nos marcaron como objetivo automáticamente, ¿no? Y bueno, pues todo esto demuestra que no estamos hablando de ningún juego, estamos hablando de cosas muy serias. Por eso, cuando estamos hablando de que con ETA no se bromeaba, ¿no? Entonces, cuando Pedro J. se vio acorralado por esta movida, pues lo que hizo fue sacar la viñeta para amedrentar a la Casa Real, porque ojo, él veía que venía otro vídeo, que insisto, el segundo vídeo yo no lo doy por válido. No lo sé si eso no es, pero yo no lo doy por válido porque la manera en que aparecía podría ser o no ser. Entonces, cuando no estás seguro, pues tal. Lo que sí sé es que Pedro J. puso todas sus armas encima de la mesa. Todas. Toda su artillería. Toda la información que tenía para decir, si esto sigue por aquí, caemos todos. Es como una persona despechada que dice, pues ahora te vas a enterar, ahora voy a sacar los trapos sucios yo, ¿no? Y voy a sacar una viñeta, o voy a dirigir para que me saquen una viñeta diciendo de que tu hijo, o en ese momento el príncipe, futuro rey, es homosexual, ¿no? Pero es que además esto lo recogió Rebeca Quintans, que no me acuerdo ahora mismo cómo firmaba con un seudónimo en el libro Un rey golpe a golpe, pero que es la periodista Rebeca Quintans, que ya recogió el tema de la viñeta y la homosexualidad del príncipe también. Y este libro está hecho por la misma editorial que el vídeo Periodistas el negocio de mentir. Vale. Es la misma editorial. Está ¿vale? todo cuadrado. Está todo cuadrado, sí. Entonces, luego también, pues, claro, no todo se paró ahí, ¿no? Sino que había otras movidas que se hicieron después, donde también estaba, aunque parezca mentira, Luis María Ansón, porque él siempre ha dicho que es muy monárquico y tal y cual, pero en realidad Ansón era de Don Juan de Borbón, del padre. Del padre. Un fan total, no era de Juan Carlos, porque él piensa que Juan Carlos traicionó al padre. Entonces se juntaron varios periodistas, importantes todos ellos, incluyendo a Ansón, incluyendo a Pedro J.,
para acabar con la monarquía. Todo esto está documentadísimo en las hemerotecas. Para acabar con la monarquía y poner a Antonio García Trevijano, que era un abogado muy famoso, de presidente. Esto es una movida espectacular que ocurría en aquellos tiempos, ¿no? Y bueno, otra cosa también relacionada con aquellos tiempos era el indulto que se le dio a Vera y a Barrio Nuevo. A Vera, el que decía, el secretario de Estado de Seguridad que decía, sabemos a qué dedica el tiempo libre Pedro J. Y Barrio Nuevo, que era el ministro del Interior, los que aparecen en la foto conmigo. ¿Por qué? Pues porque el propio Vera me enseñó a mí, en la casa de Rodríguez Menéndez, en presencia del general Sáenz de Santa María, que era el director general de la Guardia Civil, vamos, me enseñó una foto del príncipe besándose en la boca con otro tío. Y dice, mira, ¿ves? Este es nuestro indulto. Páralo aquí, porque esto que acabas de decir es una bomba y es muy importante. ¿Tú has visto esa fotografía donde el rey Felipe se besa con otro hombre? Yo la vi en casa de Rodríguez Menéndez, que me la enseñó Rafael Vera, y me dijo, este es nuestro indulto. Y si vas a las hemerotecas verás cómo Barrio Nuevo y Vera fueron indultados por el tema GAL de manera express. Nunca ha habido un indulto tan rápido. Hostia, lo que estás diciendo es una auténtica bomba. O sea, tú pudiste ver esa fotografía nunca se chantajeó para que saliera publicada en ningún medio, ni nada de nada de nada. No, la utilizaron exclusivamente para el tema del indulto. Ten en cuenta que ellos estaban, por ejemplo, Rafael Vera, pues había pillado un montón de dinero de los fondos reservados. A él lo pillaron, que había puesto en un pueblo de Albacete, había puesto a su suegro, que tenía una ferretería, le había puesto, se compró una finca y la puso al nombre del suegro, el de la ferretería, ¿no? Uh-huh. La finca costó 800 millones de pesetas, tío. Todo robado de la época, que era un dineral, todo robado de los fondos reservados. Madre mía. O sea, así. Entonces tenían un negocio montado con el rollo de ETA, en realidad tenían un negocio montado espectacular. ETA, sí, muy bien, tal, vamos a luchar contra ETA, vamos a hacer el GAL y tal y cual, pero con el rollo de eso, lo que estaban haciendo era robar. Sí, sí. A la bestia. Por cierto, que ahora están de moda otra vez, porque no sé si sabrás que ha habido un manifiesto para que Pedro Sánchez dimite, convoque elecciones, un manifiesto hecho por incluso hasta 5 exministros del Partido Socialista. Todos los que firman el manifiesto son socialistas, ¿vale? Y y 2 de esos son los que se ha basado Pedro Sánchez y su entorno para decir, estos, ¿cómo me dicen que dimita a alguien que no puede dar lecciones de moral? ¿Por qué? Porque el manifiesto lo firman Barrio Nuevo y Vera también. Barrio Nuevo y Vera lo firman diciéndole a Pedro Sánchez que se vaya. Y de estos, ¿qué lecciones de moral van a dar si estuvieron presos por el tema GAL, ¿no? Pues saben que estuvieron presos express, salieron rápido. Javier, uno de los mayores silencios, me imagino, que tiene el rey es eso, es la homosexualidad, ¿no? Es uno de los grandes silencios. ¿Desde cuándo tú sabes o tienes indicios o te llega la información de que Felipe VI podría ser homosexual? ¿Desde cuándo? Desde 1997. ¿Qué edad tendría Felipe en aquel momento? 20... No, porque los Juegos Olímpicos tenía 20, unos 30 años tendría, ¿no? Y tantos tiene ahora, ¿no? Sí, aproximadamente 20 y tantos, sí. Te llega la información, el rumor, y luego lo acabas de confirmar con esa imagen que tú ves, con esa fotografía que tú ves. Efectivamente, y con el tema de la viñeta de Pedro J, ten en cuenta que yo estaba metido en aquel momento en un entorno totalmente confidencial, en un entorno donde todo lo que se movía eran espías, policías, cloacas de interior y tal, ¿no? Y la información que a mí me llegaba no era ninguna broma. Y entonces lo de la viñeta confirmamos 100% que se hizo para amedrentar a la Casa Real y a la Moncloa. A ver, está claro que un diario en aquel momento como el diario El Mundo, con el poder mediático que tenía el diario El Mundo, había 2 diarios muy potentes, El Mundo y El País, ¿vale? El resto, pues bueno, estaba un poquito más de relleno, pero la gente compraba o El País o El Mundo. Que uno de los 2 diarios, la dirección del diario dejase hacer ese cómic, esa viñeta,
con algo tan fuerte y tan potente como es hablar de la presunta homosexualidad del príncipe en aquel momento, rey después, es porque se lo permiten. Quiero decir, es porque la dirección, porque eso, tú que has sido director de diario, todo pasa por tus manos antes de ser publicado. Tú no vas a dejar que publiquen una locura y te pueda venir un marrón encima. Y hombre, y además, para eso tienes a los redactores jefes y a los subdirectores que pueden controlar muchas cosas, porque tú a lo mejor estás de viaje o estás en un acto oficial o lo que sea, ¿no? Pero una cosa sí no sale. Es porque se permite, se le da vía libre a que eso se publique. Igual que el mensaje del documental de Netflix, ¿comprendes? Eso hay una directora del documental, profesional, que no se le puede escapar eso. O sea que no es un mensaje. Nos están diciendo en el chat, tenía 29 años en aquel momento. 29 años tenía Felipe. 29 años. Claro, es que todo esto es bastante curioso. Es uno de los mayores silencios que tiene que tener el rey, porque es verdad que cada vez es más voz populi, ¿no? Esa homosexualidad de Felipe es más voz populi. Pero tú también sabes que, claro, ha mantenido relaciones con mujeres y se habla de una presunta hija también del rey Felipe VI. Sí, Mencía. Exacto. Mencía es la hija de Isabel Sartorius. De hecho, yo la menciono en el libro y además la menciono como hija del rey. Eso te voy a decir. Es decir, que aquello se tapó poniéndole un novio falso, incluso un marido falso después, ¿no?, a Isabel Sartorius. Pero, ¿qué ocurre? Mira, por una parte, o sea, ya no es una cuestión de bisexualidad. No es bisexualidad. Es que el rey, cualquier príncipe, entonces, ha nacido para heredar una corona. ¿Y dónde está la esencia de una monarquía? Pues en el hecho dinástico, en el hecho hereditario de la corona. La descendencia. Claro, si no te pones a lo que hay que ponerse en horizontal, difícilmente puede avanzar la monarquía, ¿no? Y ahí va teniendo una edad el nene, ¿sabes? Y ahí va teniendo, pero no, fíjate cuando se casó con Leticia, los años que tenía, ¿no? O sea, que 30 y tantos ya. Entonces, y ahí va teniendo una edad y había que buscarle una mujercica que de alguna manera pues supiera lo que había, ¿no? Supiera lo que había. Por ejemplo, yo cuando hablo en el libro de Viuda Súbita de una relación o una posible relación con Raquel Sánchez Silva, es porque le van las dominatriz, como Leticia, que es una dominatriz. Sí, las mujeres con carácter. Con carácter, periodista igual que Leticia, con muchísimo carácter, pero tanto carácter que una de las cosas que odiaba Mario Biondo es que Raquel Sánchez Silva, que era mayor que él, y Guillermo Gómez Sancha, que era mayor que él, pues que incluso creo que mayor que Raquel Sánchez Silva, pues estaban allí en casa y cuando tú ves a tu mujer con el jiji, jaja, demasiado jiji, jaja con el otro, y a ti te tratan como un niño, ¿sabes? Pues, y aún encima, si dices algo te echan la bronca, no olvidemos que en el entierro en Italia, que en la zona donde existe ese pozo de la mafia, ¿no? En esa zona donde las cosas son todavía muy a la antigua usanza, ¿no? Vas al entierro de tu marido y la madre de tu marido te dice, hija mía, porque era su hija, ¿no? Hija mía, vente a casa a dormir. Y ella dice, no, me voy a un hotel. Y se acuesta en la misma habitación que el representante. Y el representante es tan imbécil que al día siguiente, cuando sale y están ahí en los medios, e incluso a un policía que lo preguntó después, dice, sí, hemos dormido en la misma habitación, pero en camas separadas, ¿eh? Claro. Bueno, entonces resulta que ya no es una cuestión
de ser homosexual o ser bisexual o tal igual. Yo todo esto lo saco porque al final se convirtió en un asunto de Estado en aquel momento, cómo se jugó con la posible homosexualidad de Felipe, ¿no? Y el hecho de que sea homosexual o no, por una parte, como persona, tiene el derecho a hacer lo que le dé la gana. Está claro. Pero por otra parte no tiene derecho a engañarnos a todos. O sea, si lo eres, dilo. Si tu mujer no es católica, no montes el paripé de reina católica. Si lo eres, no montes el paripé. Porque mira, el chiringuito que se montaron Juan Carlos y Sofía, de cuando iba Sofía con Juan Carlos y él siempre decía, la reina y yo, la reina y yo. ¿Qué reina y yo? Si dormís no solo en habitaciones separadas, sino que es que, vamos, no hay ningún walkie-talkie que tenga tanto margen para hablaros si quisierais hablaros. O sea, de lo lejos que dormían. Que la reina y yo. ¿Sabes? Si estáis haciendo un paripé como que estáis casados en los mensajes de Navidad, diciendo, ¡ay, la reina y yo! La reina y yo. Sí, sí. Entonces, todo eso era mentira, ¿no? Entonces están engañando a la población. Oye, la población es suficientemente moderna como para entenderlo todo, pero que no la engañen. Oye, mira, a nosotros nos interesa por motivos, hasta ahora porque las nenas no tenían 18 años, pero luego llega un momento en que tenían 18 años por motivos puramente económicos. Entonces, no nos engañéis, ¿no? Otra cosa también que le echo en cara en los silencios, de las muchas que le echo en cara, la lista es grande, otra cosa es que, mira, hace 10 días, un niño de 14 años vio cómo la pareja de su madre, que ahora mismo no recuerdo si era el padre del niño también o era la pareja de su madre, le estaba pegando una paliza a la madre. Y el niño cogió un cuchillo y mató al tío para defender a la madre, porque la paliza era considerable, ¿vale? ¿Por qué Felipe no hizo nada sabiendo que Juan Carlos pegaba y maltrataba psicológicamente a la reina Sofía? Eso Porque Felipe... Eso es una noticia que leí yo la semana pasada. Que maltrataba a la reina Sofía. Eso aparece en el libro. ¿Eh? Eso no lo digo yo, lo dijo Sabino Fernández Campos, jefe de la Casa Real, que estaba delante cuando pasaban estas cosas. Y lo comunicó a varios periodistas y el único que tuvo reaños para publicarlo fue el periodista Carlos Dávila. Pero Sabino era el jefe de la Casa Real y estaba delante. Y si vamos a los audios de Bárbara Rey, verás como en un momento determinado Juan Carlos dice, Sabino es que lo contaba todo. Armada era mejor, que se tiró 7 años y medio en la cárcel y no dijo nada. Armada lo que podía hablar era del golpe de Estado. Estaban preparando él y Juan Carlos. De hecho, 8 o 10 días antes estaban Armada y Juan Carlos en Baqueira, en Baqueira Beret, y estaban ahí reunidos preparando la historia. Incluso Elena, la infanta Elena, les hizo una tortilla francesa para cenar. Que esto es información de primerísima mano. Y bueno, pues, ¿por qué? Si sabes, porque esto no fue una vez, ¿eh? A lo mejor no estuviste delante cuando le pegaba a tu madre, pero si sabes que maltrataba a tu madre, y de hecho en los audios de Bárbara Rey se puede ver como el menosprecio es absoluto, ¿no? Si sabes que maltrataba a tu madre física y psicológicamente, ¿por qué no diste un puñetazo en la mesa? ¿Por qué tuviste que esperar que viniera una extraña, que es Leticia, a decir, después de lo de Corina en Botswana y lo del elefante, especialmente lo del elefante, o sea, lo de meter a una agente extranjera, que podía ser una espía extranjera, meterla, que es una comisionista también, meterla dentro de Palacio y ponerle una casita allí en Palacio, a Corina, ¿no? Después de hacer eso, lo más importante es lo del elefante, que no digo que no tenga su importancia, pero lo de tu madre no es importante, lo de que el rey tu padre le esté pegando a tu madre, por mucho que sea inviolable, ¿eh? Por mucho que el rey sea inviolable. El rey, ahora, antes Juan Carlos, ahora Felipe, es inviolable y puede matar a una persona y no le pasa nada. Sí, sí. Oye, le pega un tiro a la cabeza a alguien y no pasa nada. A lo mejor luego la gente le hace dimitir o abdicar, bueno, vale, pero la ley no le puede hacer nada.
¿sabes? Entonces, todas estas cosas y muchísimas más son las que le echo en cara a Felipe de por qué no dice nada. El hecho de que salga, pues mira, Joaquín Abad, el periodista Joaquín Abad, colega mío, que también era periodista en el Alcázar y que fue uno de los que investigó lo de Sandra Motaroski, pues ha escrito un libro que ya le dije el otro día riéndome, oye, vas a tener que ponerte con la segunda parte, porque hay nuevos amantes ya. Ha escrito un libro que se titula Leticia Ortiz, una biografía no autorizada, que me parece que lo has tenido en tu canal. No, estuvo aquí con nosotros, estuvo el lunes pasado, pero estuvimos hablando de un poco de todo. Este es el libro de la biografía no autorizada. Esta es la segunda edición ampliada, porque había más información y había que ampliar. Vale. Pues genial. Pues entonces resulta que hay no solamente dimes y diretes, hay libros que hablan de todos los amantes de tu mujer. Hay libros donde dicen que los escoltas están hasta las narices, los escoltas de ella, porque los persigue, que va con poca ropa, no al gimnasio de ella, sino al gimnasio de ellos, y que quiere interactuar con ellos. Hasta 2 escoltas se han suicidado y no sabemos, estamos dándole vuelta a ver por qué se han suicidado. 2 escoltas de ella. Sí. Entonces, ¿por qué un tío que es el jefe de Estado permite que eso sea así? Pero vamos, para no dar pie a que la gente diga todo eso son elucubraciones, vamos a centrarnos en Jaime del Burgo. Jaime del Burgo es un tío conocido, donde ha dado una serie de referencias específicas diciendo, nos acostamos aquí, hacíamos esto, realmente era mi mujer, no era la de él, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso, ¿dónde está la Casa Real desmintiéndolo? No digo el rey. En ningún lado. Y además que a lo mejor podrían decir, bueno, no me creo a Jaime del Burgo, pero es que Peñafiel, que pues es mucho más conocido, ¿no? Porque es periodista, siempre ha seguido a Casa Real. Jaime Peñafiel fue el que lo empezó a destapar, porque había hablado con Jaime del Burgo y fue el que empezó a destapar toda esta historia, ¿no? Claro, todo esto deja sus dudas. Yo quería preguntarte, ¿por qué se ha escrito libros sobre Leticia y sus amantes y no hemos leído todavía ningún libro sobre el rey y sus amantes? Tomo nota. Porque, ojo, Javier, eso puede ser una bomba, ¿eh? Una bomba. Porque se habla que él siempre ha estado enamorado. Esto lo dijo Joaquín Abad el lunes pasado aquí. Siempre ha estado enamorado de un compañero suyo de clase, que es su gran amor, ¿no? Pero igual que se saben los amantes que ha tenido Leticia, los amantes y affairs que haya podido tener el rey Felipe VI, también podría dar para un libro y con mucha información, ¿eh? Como cuando la reina Sofía tuvo que echar de palacio a un compañero suyo de Estados Unidos porque los pilló los dos en la habitación. Bomba, eso es una bomba. No me jodas, ¿en serio? Eso yo no lo sabía. O sea, Sofía tuvo que echar de la habitación a un amigo a un compañero de Estados Unidos de Felipe, que había venido a pasar las vacaciones con él. Esto ya me parece ya impresionante, te lo juro, ¿eh? Pues todo esto debería de ver la luz, todo esto tendría que salir a la luz porque sería un auténtico bombazo, ¿eh? Y otra cosa que me parece digna de mencionar, que es también otra de las cosas que le echo en cara al rey, de su silencio, ¿no? Y vuelvo otra vez al tema de monarquía católica. Es que, porque, ¿sabes por qué menciono tanto lo del catolicismo? Porque a mí me fastidia mucho la hipocresía, ¿no? Entonces, creo que detrás de todo esto hay una gran hipocresía, ¿no? Igual que en fin, pues estamos hablando de una iglesia que durante años y años y años ha permitido la pederastia entre sus filas y la sigue permitiendo, y aquí no pasa nada, ¿no? Las sectas son los demás. Nosotros no somos una secta, somos la Iglesia Católica, ¿no? Pero en este caso lo que quiero mencionar es que cuando Leticia conoce, esto ya se sabe, pero hay que hacer un recorrido por todo lo que ha pasado. Cuando Leticia conoce a Felipe, ella estaba embarazada de David Tejera, el periodista David Tejera. Sí.
¿Y abortó? Y abortó fuera de plazo legal, fuera de plazo legal y con el consentimiento, no con el consentimiento, sino con el acompañamiento incluso de Felipe. Porque claro, si tú vas a tus padres a decirles, ellos ya no querían una que no fuera de sangre real. Se van encima y dicen, mira, no solamente no es de sangre real, lo de la sangre real viene a cuento por aquello de que ya desde pequeñas pues están habituadas a todas las cosas del palacio, de diplomacia, están educadas en eso, ¿no? Para que no te pase luego, pues como pasaba con Lady Di o como tantas otras, que Meghan Markle, todas estas, pues que como no están habituadas a eso, pues se salen del guión, digamos, ¿no? Entonces, si vas y les dices, no solamente no es de sangre real, sino que aún encima el rey va a ser hijo de otro, pues claro, si ella está embarazada y te casas con ella y nace dentro del matrimonio, sería tu hijo, porque obviamente lo tienes que reconocer, obviamente. Y si lo reconoces como tu hijo, es el primer hijo que tienes. ¿O es que ahora resulta que los hijos adoptivos no tienen los mismos derechos que los hijos naturales? Tienen los mismos. Sí, sí. Por lo tanto, si hubiera nacido el hijo de Leticia, sería el hijo del rey, o la hija, lo que hubiera sido. Madre de Dios, la que se hubiera liado. Claro. Entonces, claro, no había más remedio que abortar. Y abortaron fuera de plazo. Y ahí tenemos el libro de David Rocasolano, Adiós princesa, que era abogado de ellos, porque ella tenía como dos abogados, o ellos, mejor dicho, tenían como dos, pero especialmente ella. Uno, Jaime del Burgo, que fue el que negoció las capitulaciones matrimoniales, ¿cuál dato? Tu amante, negociando las capitulaciones matrimoniales para que te cases con el príncipe, y otro, David Rocasolano. Y según cuenta David Rocasolano, le ordenaron, o le encargaron, mejor dicho, que fuera a la clínica de datos a robar el expediente. A robar el expediente para que no quedase constancia y lo pudieran utilizar después, quien fuera, el tema del aborto. Ojo al dato, es que estamos hablando de, oye, si no das un golpe en la mesa es porque fuiste cómplice. Y si fuiste cómplice es un delito. Es un delito por abortar fuera de plazo y además que entonces él no era inviolable. Y además porque, hombre, ya habrá prescrito, por supuesto, pero y además porque resulta que nos has vendido una burra que no era, que nos has dicho, oye, me caso con esta, pero no nos has contado. Pero como está un poco preñadita, pues vamos a quitarnos de medio al niño y vamos a empezar de cero, ¿no? En fin, es una vergüenza, sinceramente, es una vergüenza lo que pasa en la monarquía. También en el libro, obviamente, tengo que pongo algunos discursos para crear contexto, ¿no? Algunos discursos, alguna entrevista que se le ha hecho al rey, pero bueno, concretamente uno de los discursos que pongo es cuando tomó posesión, hace 10 años, que tomó posesión del cargo, y dice, y lo primero es recordar unas palabras de cariño al rey Juan Carlos, que tanto ha hecho, que tal y cual. Pero como Leticia no quería, el rey Juan Carlos no estaba allí presente. Sofía estaba en el gallinero y el rey no fue. O sea, tanto ha hecho, imagínate, estamos hablando de la abdicación de un rey y la toma de posesión del otro. Y además es tu hijo, qué momento de orgullo ver que tu hijo es el nuevo rey, ¿no? Y sin embargo, no le dejaron ir. No es que él no quisiera ir para no quitarle protagonismo, como dijeron, no, es que ella no quiso que fuera. Sí, sí. Queda claro. Queda claro, Javier, la gente tiene que comprar tu libro, todo esto lo cuentas aquí. Lo cuentas en Felipe VI, El Rey de los Silencios. Recordad que tenéis el enlace colocado y fijado en el chat por si queréis ir a pincharlo en Amazon y podéis adquirirlo. Lo tenéis también en la cajita de comentarios. Tenéis ahí también el enlace para que podáis ir a adquirirlo. Y también lo vais a tener fijado en el primer comentario del vídeo. Javier, bueno, espero con ganas ese libro que vayas a sacar sobre los amantes o las amantes de Felipe VI. Lo tengo que hablar con Joaquín Abad porque como él es especialista en eso, a lo mejor lo saca él. Sí, por eso te digo que ese libro puede ser una auténtica bomba, puede ser una auténtica bomba.
pero hoy te ha traído aquí con nosotros El Rey de los Silencios. Mucho más silencios hay en el libro, mucho más silencios que la gente tiene que saber, que tiene que conocer todo lo que nos quieres contar en este libro El Rey de los Silencios. Bueno, hoy ha explicado un poco así por encima, porque tenéis que ir a comprar el libro, nos ha explicado un poco esos silencios, esos secretos que hay en Casa Real y que Felipe sabe y calla. Amigo, ha sido un placer que nos hayas acompañado hoy. Como contigo hay mucha historia que contar y muchísima historia, pues eso, de ir contando y tal. Te invito a que estés con nosotros otro día. Ya no hablar a lo mejor de un libro en concreto, sino de hablar de esto, de historia, ¿vale? De cosas que se saben por los bajofondos, que el CNI ha hecho esto y ha ocultado, que si, pues lo que hemos hablado, que nos hemos ido a hablar de Pedro J. Ramírez y todo lo que había pasado con Pedro J., hasta hablar de la presunta homosexualidad del rey, hasta hablar de los abortos de Leticia, o sea, el hacer un poco de trayectoria de todo, porque contigo la verdad es que nos llena el escucharte, porque una persona que sabe y que tiene tanto conocimiento de algo, es bueno escucharlo y que te puedas explayar y que puedas decir todo lo que piensas. Lo dicho, Felipe VI, El Rey de los Silencios, ya lo tenéis disponible, podéis ir a comprar en Amazon, tenéis los enlaces puestos en todos lados, podéis seguir también a Javier Bleda, para que, bueno, pues eso, para que sepáis cuando sube el libro nuevo, cuando lo publica, cuando lo presenta y todo lo demás. Hablamos luego y nos ponemos para que puedas venir otro día con más tranquilidad, ya no hablando de un libro, sino hablando un poco de todo, si te parece. Perfecto, si quieres. Pues ha sido un placer, Javier, un placer que nos hayas contado todo lo que nos has contado y te esperamos con ganas para seguir escuchando más y mucho más. Ok, gracias a ti. Cuídate mucho. Nos vemos próximamente por aquí. Hasta ahora. Cuidado con los calores. Cuidado con los calores. Sí, con el madre calor. mía. Yo tengo unas ganas ahora cuando acabe de meterme en la piscina, no te llegas ni a imaginar. Te lo digo en serio. Cuídate mucho, Javier. Un abrazo muy grande. Hasta ahora.